El peso de las llaves en mi palma se sentía como una victoria. Después de 32 años como bibliotecaria en la Biblioteca Pública de Villa Encina, después de décadas de ahorrar con esmero, después de 8 años reconstruyendo mi vida tras el divorcio, estas pequeñas llaves de latón representaban algo que me habían dicho una y otra vez que jamás lograría. Nunca vas a poder comprarte una casa en la playa con el sueldo de bibliotecaria, había dicho Héctor. No con crueldad, sino con esa seguridad condescendiente que había caracterizado nuestros 23 años de matrimonio. Ser realista. Punto. Y sin embargo, ahí estaba yo, de pie en el porche desgastado de mi propia cabaña en la costa, con la brisa de abril trayendo consigo sal y promesas mientras despeinaba mi melena gris plateada. A los 67 años, yo, Dorotea Suárez, por fin había alcanzado mi sueño, un retiro modesto pero encantador de 2 habitaciones, con postigos azul desteñido y una vista panorámica del Atlántico que me robaba el aliento cada vez que la contemplaba. El agente inmobiliario se había marchado hacía apenas unos minutos, dejándome saborear en soledad mis primeros momentos como propietaria. Giré la llave en la cerradura, sintiendo el clic satisfactorio, y la puerta se abrió revelando suelos de madera bañados por la luz del atardecer, los muebles sencillos que había elegido en visitas anteriores ya dispuestos por el servicio de entregas local. Mi hogar, susurré, con una reverencia que resonó en el silencio de las habitaciones. Recorrí cada espacio con lentitud, deslizando los dedos por encimeras y marcos de puertas, colocando mentalmente los libros que había embalado con tanto cuidado, imaginando las mañanas con café en la terraza y las tardes viendo cómo el atardecer pintaba el mar de ámbar y rosa. En la habitación principal, apenas lo suficientemente grande para una cama matrimonial y un rincón de lectura, dejé mi bolsa de viaje sobre el edredón blanco y crujiente. A través de la ventana se veía el sendero angosto que llevaba hasta mi tramo privado de playa. Otro milagro que aún parecía irreal. Mi propio pedazo de costa, donde nadie podía decirme que hablaba demasiado bajo, que leía demasiado o que no sabía disfrutar la vida, como Héctor solía quejarse. La casa en la playa había sido un sueño nacido en mis 20 y tantos, alimentado en secreto durante un matrimonio donde mis aspiraciones siempre fueron secundarias, y finalmente perseguido con férrea determinación tras el divorcio. 8 años trabajando fines de semana en una librería local además de mi puesto en la biblioteca. 8 años sin vacaciones, saliendo a comer lo mínimo, y comprando ropa solo cuando era estrictamente necesario. 8 años de comentarios despectivos de Héctor, cuando se enteraba de mis esfuerzos por seguir ahorrando a través de nuestro hijo, Bruno. Dorotea todavía detrás de esa fantasía de la casa en la playa, le dijo a Bruno durante una cena navideña hace 3 años. Hay gente que nunca aprende. Ese recuerdo debería dolerme, pero hoy solo intensificaba mi satisfacción. Sí que había aprendido, pero no la lección que Héctor pretendía. Aprendí que mis sueños valían la pena, que mi modesto salario de bibliotecaria podía lograr cosas extraordinarias cuando se combinaba con disciplina y paciencia, y que la libertad de vivir la vida bajo mis propios términos justificaba cada sacrificio. Desempaqué mi pequeña maleta, colgando los pocos atuendos que había traído en el armario de cedro. Mañana, Bruno y su esposa Blanca vendrían desde Boston para ayudarme a trasladar el resto de mis pertenencias, principalmente libros y objetos personales que no me atrevía a dejar en manos de los mudanceros. Esperaba con ilusión mostrarle a mi hijo el resultado de tantos años de planificación, aunque sentía una leve inquietud por la reacción de Blanca. Blanca Torres Suárez había entrado en nuestras vidas hacía 6 años, conquistando a Bruno con su personalidad vibrante y su ambición desbordante. Como directora de marketing de un grupo hotelero de lujo, Blanca vivía en un mundo de resorts 5 estrellas y clientes famosos, un mundo en el que mis gustos sencillos y mi naturaleza reservada parecían irreparablemente anticuados. Aunque nunca había sido abiertamente grosera, Blanca había perfeccionado el arte del desdén sutil, el leve alzamiento de su ceja perfectamente delineada cuando mencionaba mi trabajo en la biblioteca, la impaciencia apenas disimulada cuando hablaba demasiado sobre un libro que amaba, el suspiro teatral cuando las reuniones familiares no cumplían con sus estándares rigurosos. Intentaba mantener la perspectiva. Blanca hacía feliz a Bruno, y eso era más importante que cualquier incomodidad que yo pudiera sentir a su alrededor. Además, con mi nueva casa en la playa a 2 horas de Boston, podría controlar la frecuencia y duración de las visitas familiares de un modo que había sido imposible en mi pequeño apartamento, a tan solo 20 minutos de su elegante condominio.
Apenas había formado ese pensamiento cuando sonó mi teléfono. Lo saqué del bolsillo de mi cardigan, sonriendo al ver el nombre de Bruno en la pantalla. Hola, querido. Justo pensaba en ti, contesté, acomodándome en el asiento junto a la ventana, una característica no negociable en mi búsqueda de casa. Pero no fue la voz de Bruno la que respondió. Dorotea, soy Blanca. El tono cortante y eficiente era inconfundible. Cambio de planes. No vamos a ir mañana a ayudarte con la mudanza. Reprimí la decepción que me asomaba. ¿Está todo bien? Mejor que bien. Bruno consiguió la cuenta de campos, así que estamos de celebración. De hecho, por eso te llamo. Ahora que tienes esa casa en la playa, llevaremos la celebración allá. He invitado a algunos amigos y familiares para pasar el fin de semana. Parpadeé, luchando por procesar la información. ¿Este fin de semana? Pero si acabo de llegar y la casa no está lista para recibir visitas. Por eso te aviso con anticipación, continuó Blanca, como si yo hubiera expresado entusiasmo en lugar de reserva. Organízalo todo. Quiero los cuartos dispuestos, comida en la mesa y espacio para 22 personas. Ya estamos en camino. ¿22 personas? Mi voz se elevó incrédula. Blanca, eso no es posible. La casa solo tiene 2 habitaciones y ni siquiera he comprado víveres aún. Una risa desdeñosa crepitó al otro lado del teléfono. No seas dramática, Dorotea. La gente puede dormir en colchones inflables o lo que sea, y seguro hay algún supermercado cerca. Bruno dice que tu casa tiene terraza, así que estaremos afuera la mayor parte del tiempo. Solo haz que funcione. La presunción me dejó momentáneamente sin palabras. Este era mi primer día en mi nuevo hogar, un santuario comprado tras años de sacrificio, y Blanca lo trataba como si fuera un hotel reservado para un retiro corporativo. Mira, sé que es con poco aviso, continuó Blanca, interpretando mi silencio como aceptación, pero esto es importante para la carrera de Bruno. Los campos estarán allí, junto con los socios mayores. Es una gran oportunidad. No querrás arruinarle esto a tu hijo, ¿verdad? Y ahí estaba, la manipulación sutil que había caracterizado tantas de nuestras interacciones, la insinuación de que mi comodidad y mis límites eran menos importantes que cualquier cosa que Blanca considerara prioritaria, con el éxito de Bruno como justificación incuestionable. Por un instante, sentí el impulso familiar de complacer, de disculparme, de esforzarme por cumplir las expectativas imposibles que me estaban imponiendo. Era lo que había hecho durante todo mi matrimonio con Héctor, durante la infancia de Bruno, cuando los administradores escolares hacían exigencias irrazonables. Durante mi carrera, cuando los usuarios de la biblioteca esperaban milagros con recursos limitados. Pero esta vez, algo me detuvo. Quizá fue la llave de bronce aún apretada en mi mano izquierda, prueba tangible de lo que podía lograr cuando valoraba mis propios deseos. Quizá fue el recuerdo de las predicciones desdeñosas de Héctor, desmentidas de forma rotunda por el suelo que pisaba. O quizás simplemente fue que, a los 67 años, yo, Dorotea Suárez, había llegado por fin al límite de mi paciencia. Por supuesto, Blanca, me oí decir, con voz calmada y agradable. Me aseguraré de que todo esté listo para su llegada. Perfecto. Estaremos allí alrededor del mediodía de mañana. No te preocupes por nada elegante. Solo asegúrate de que esté limpio y que haya suficiente para beber. Cuando la llamada terminó, me quedé inmóvil, observando las olas estrellarse contra la orilla más allá de mi ventana. El sol comenzaba a descender, pintando el agua en tonos cada vez más profundos de azul y oro. Con lentitud, deliberadamente, coloqué el teléfono sobre el asiento de la ventana a mi lado y respiré hondo. Una vida entera siendo la confiable, la complaciente, la que siempre podía sacrificarse por los demás, se enfrentaba ahora a una nueva resolución que cristalizaba en mi interior. Me aseguraré de que todo esté listo, repetía la habitación vacía, una sonrisa extendiéndose por mi rostro, una que habría sorprendido a cualquiera que solo conociera a la bibliotecaria complaciente que había sido tantos años. Pero no exactamente como tú esperas, Blanca. Me puse de pie,
alisando mi cardigan con las manos que durante décadas habían acomodado libros, escrito entradas de catálogo y construido silenciosamente una vida a mi manera. Esas mismas manos ahora alcanzaron el teléfono de nuevo, no para llamar a Bruno ni para comenzar a encargar víveres para unos invitados no deseados, sino para poner en marcha un tipo de preparación muy diferente. Siempre he creído que trabajar en una biblioteca durante más de 3 décadas te otorga ciertas habilidades que la gente tiende a subestimar. La capacidad de investigar con eficiencia, de organizar sistemáticamente y, lo más importante, de entender las necesidades de las personas, a veces incluso mejor que ellas mismas. Mientras me sentaba en mi asiento junto a la ventana y veía desaparecer la última luz del cielo, empecé a formular mi plan con el mismo enfoque metódico con el que había catalogado miles de libros a lo largo de mi carrera. 22 personas en mi cabaña de 2 habitaciones con menos de 24 horas de aviso. La sola audacia de la propuesta me habría abrumado en el pasado, me habría llevado a una tormenta de preparación ansiosa, intentando desesperadamente acomodar lo imposible. Pero, hoy no. No en esta casa que representaba mi independencia, mi perseverancia, mi negativa a aceptar las limitaciones que Héctor quiso imponerle a mis sueños. Primero, necesitaba información. Busqué entre mis contactos hasta encontrar el número de Bruno. Mi hijo contestó al tercer timbrazo, su voz elevada por el ruido del tráfico en la autopista de fondo. «¿Mamá? ¿Blanca te llamó? ¿No es genial lo de la cuenta de Campos?» «Felicidades, cariño», le dije, sinceramente feliz por su éxito a pesar de las circunstancias. «Es una noticia maravillosa. Blanca mencionó que planean celebrar en mi casa». «Espero que no sea un problema», respondió con un atisbo de duda por primera vez. «Fue idea de Blanca. Pensó que sería perfecto, ya que acabas de recibir las llaves y todo. Una especie de celebración / inauguración de la casa». «¿Quiénes vienen exactamente, Bruno?», pregunté en tono casual, como si fuera simple conversación. «Oh, solo algunos compañeros de trabajo. Los Campos, por supuesto, son los clientes. Un par de socios mayores, los papás de Blanca que vienen desde Nueva York, su hermana Tamara y su cuñado, algunos amigos de su lado». «Ni siquiera estoy seguro de conocerlos a todos», admitió. «¿Y cuándo tomaron esta decisión tú y Blanca?», insistí con suavidad. «Una vacilación. Bueno, fue algo espontáneo. Cerré el trato esta mañana y Blanca pensó que... Así que Blanca planeó traer a 22 personas a mi nuevo hogar sin consultarme primero», afirmé, sin tono acusador. Otro silencio. «Visto de esa manera. Mira, mamá, sé que es con poco aviso, pero es muy importante para mi carrera. Los Campos son enormes, y tenerlos en un ambiente relajado podría significar futuros contratos. Si es demasiado complicado». «No es ninguna molestia», interrumpí con suavidad. «Me encargaré de todo». Pude escuchar su alivio al otro lado de la línea. «Eres la mejor, mamá. Estaremos por ahí al mediodía». «Te quiero». «Yo también te quiero, Bruno». Al colgar, sentí una punzada familiar. Mi hijo, ahora con 35 años, siempre había estado atrapado entre su deseo de complacer a los demás y su conciencia de lo correcto. Haber crecido con la actitud despectiva de Héctor hacia mis aspiraciones lo había marcado. Aprendió desde pequeño que mantener la paz a menudo significaba ceder ante las personalidades más dominantes. Yo había esperado que su éxito en el mundo de los negocios cambiara esa dinámica, pero parecía que con Blanca había vuelto a caer en viejos patrones. Quizá había llegado el momento de que los dos rompiéramos esos patrones. Abrí mi portátil y comencé a investigar. Primero, busqué información sobre la familia Torres, los padres de Blanca, Ricardo y Elena, propietarios de una exitosa cadena de tiendas de muebles de alta gama en el área triestatal. Notoriamente exigentes, según varias menciones en páginas sociales, con Elena participando en múltiples juntas benéficas, conocida por sus estándares rigurosos. Luego, Tamara Torres Verdejo y su esposo Patricio, quienes dirigían una firma boutique de relaciones públicas en Manhattan, especializada en gestión de crisis para celebridades. Después, investigué sobre los Campos,
Jonathan y Daniela Campos, tercera generación al mando de Campos Properties, una compañía de desarrollo inmobiliario de lujo que se expandía agresivamente hacia el sector hotelero. Sus redes sociales mostraban a una pareja en sus 50 con gustos caros y una inclinación por lo exclusivo, clubes privados, eventos solo por invitación, experiencias cuidadosamente seleccionadas. Los socios mayores del despacho de Bruno fueron más fáciles. Ya los había conocido en eventos de la empresa a lo largo de los años. Hombres tradicionales con expectativas tradicionales, que valoraban más las apariencias y las conexiones que cualquier otra cosa. Para las 11 de la noche, había compilado un expediente completo sobre mis invitados no deseados. Era hora de implementar la fase 1 de mi plan. Llamé primero a Marina Herrera, mi amiga más antigua, quien se había jubilado en Belflé 3 años antes, una de las razones por las que había elegido esta zona específica de Cape Cod para mi propio retiro. Marina, soy Dorotea. Espero no llamarte demasiado tarde. Dot, para nada. ¿Ya estás en la casa de la playa? ¿Qué tal está? Es perfecta. O lo era hasta hace una hora. Le conté la situación, sin molestarme en ocultar mi frustración. La indignación de Marina en mi nombre fue reconfortante. ¡Qué descaro! Después de todo lo que pasaste para conseguir esa casa. ¿Y qué vas a hacer? Por eso te llamo. Necesito tu ayuda. Para la medianoche, había hecho 7 llamadas, enviado 12 correos electrónicos y elaborado un cronograma detallado. Mis años organizando rifas para la biblioteca, eventos comunitarios y programas de lectura infantil me habían dado una red de contactos locales que ahora resultaría invaluable. La gente solía subestimar a las bibliotecarias, creyendo que nuestra experiencia se limitaba a los libros y al SHHH. No comprendían que, en realidad, éramos centros de información, especialistas en organización y maestras de la influencia silenciosa. Dormí sorprendentemente bien esa noche, sin sueños inquietos por la confrontación que se avecinaba. Al despertar a las 6 de la mañana, me sentía más descansada y enfocada que en años. Después de un desayuno rápido, conduje hasta el pequeño centro del pueblo para poner en marcha mis planes. Mi primera parada fue el Mercado de Gloria, el único supermercado en 25 kilómetros a la redonda. La dueña, Gloria Suárez, había sido una de mis primeras llamadas la noche anterior. Dorotea. Me saludó con calidez al entrar. Todo está arreglado tal como lo discutimos. Gracias, Gloria. No sabes cuánto aprecio esto. ¿Estás bromeando? Después de todo lo que hiciste por la solicitud universitaria de mi nieto. Esto no es nada. Sonreí, recordando las horas que había dedicado a ayudar a su nieto con becas, editando ensayos, preparándolo para entrevistas. Valió la pena, ahora estaba en su 2º año en el MIT con una beca completa. Aún así, insisto en pagar la tarifa de reserva. De ninguna manera, dijo con firmeza. Considéralo un regalo de inauguración. Mi siguiente parada fue Coastal Rentals, donde Manuel Torres me recibió con el mismo entusiasmo. Señora Suárez, bienvenida al vecindario. Marina llamó antes. Tenemos todo apartado para usted, incluidas las peticiones especiales. Sobre todo esas, confirmé. Por supuesto, sonrió. No me había divertido tanto desde que asustamos a los turistas del verano pasado con la falsa alerta de tiburón. Para las 10 de la mañana, ya había visitado 7 negocios, confirmado arreglos con proveedores locales y regresado a casa para los preparativos finales. Mientras colocaba flores frescas sobre la pequeña mesa del comedor y preparaba la habitación de invitados con mis mejores sábanas, tarareaba para mí misma, un viejo hábito de mis días en la biblioteca cuando organizaba eventos especiales. A las 11:30 de la mañana, me cambié a un sencillo vestido veraniego azul, me puse un poco de lápiz labial y salí al porche para esperar a mis invitados. La brisa marina me alborotaba el cabello mientras observaba la carretera, las manos cruzadas con calma frente a mí, la imagen misma de una anfitriona amable. Solo yo sabía lo que le esperaba a Blanca y sus 21 acompañantes. Solo yo entendía que, a veces, la persona más callada en la sala puede dar la lección más ruidosa. A las 11:55 de la mañana en punto,
una caravana de vehículos de lujo apareció en el horizonte, avanzando por el estrecho camino costero hacia mi pequeña cabaña azul. Sonreí, alisando mi vestido con manos firmes. Que comience la lección, susurré, justo cuando el primer coche entraba en mi camino de grava. Siempre he creído que las lecciones más efectivas son aquellas que se dan con una sonrisa. Como bibliotecaria, perfeccioné el arte de mantener una actitud agradable mientras establecía límites necesarios, ya fuera con adolescentes bulliciosos, usuarios exigentes o miembros de la junta que pensaban que los presupuestos eran solo sugerencias. Esa sonrisa ensayada estaba firmemente en su lugar cuando el primer vehículo, un reluciente Range Rover negro, se detuvo frente a mi casa. Blanca salió del lado del pasajero, con gafas de sol de diseñador sobre la nariz, el teléfono en la mano, hablando antes incluso de tocar el suelo con los pies. Dorotea, ahí estás. El GPS insistía en llevarnos a otro sitio. Esto es tan pintoresco. Su mirada recorrió la fachada de mi cabaña con esa evaluación apenas disimulada a la que ya me había acostumbrado. Más pequeña de lo que imaginaba por lo que dijo Bruno. Mi hijo bajó por el lado del conductor, luciendo un poco agitado pero sinceramente feliz de verme. Mamá, la casa se ve genial, me abrazó con calidez y luego se apartó. Perdón por el cambio de planes de último minuto. Para nada, respondí, devolviéndole el abrazo. Estoy muy orgullosa de tu logro con la cuenta Campos. Por supuesto que debemos celebrarlo. 2 vehículos más se estacionaron detrás de ellos, un elegante Mercedes sedán y una SUV Audi, de los que descendió un grupo de personas bien vestidas que parpadearon al sol brillante de la costa, sus expresiones oscilando entre la curiosidad y una ligera decepción al observar el entorno. Todos, ella es la madre de Bruno, Dorotea, anunció Blanca, señalándome con ese tipo de presentación casual que siempre me hacía sentir como un detalle añadido. Dorotea, ellos son los Campos, Jonathan y Daniela. Una pareja distinguida, en sus 50, se acercó extendiendo manos perfectamente cuidadas. Jonathan Campos tenía el porte confiado de quien ha crecido con dinero, mientras que la sonrisa de Daniela transmitía la calidez ensayada de alguien acostumbrada a las normas sociales. Un placer conocerla, señora Suárez, dijo Daniela. ¡Qué cabaña tan encantadora! Por favor, llámeme Dorotea, respondí. Y gracias. Es la casa de mis sueños. La compré ayer, de hecho. ¿Ayer? Las cejas perfectamente arqueadas de Daniela se alzaron. ¿Y ya está recibiendo invitados? ¿Qué? Complaciente de su parte. Solo sonreí en respuesta, notando el leve énfasis en la palabra complaciente, como si fuera un defecto de carácter en vez de una virtud. Blanca continuó con las presentaciones rápidamente, sin pausa para saludos apropiados. Sus padres, Ricardo y Elena Torres, su hermana Tamara y su cuñado Patricio, 3 socios mayores del despacho de Bruno y sus esposas, 2 parejas más presentadas como amigos entrañables, y finalmente una joven llamada Alexa, a quien Blanca describió como su salvadora personal. 22 personas en total, tal como Blanca había declarado, estaban ahora en mi pequeño jardín delantero, con equipaje de diseñador a sus pies, y la expectativa dibujada con claridad en sus rostros. Bueno, dije con entusiasmo, ¿pasamos adentro? He preparado un pequeño refrigerio de bienvenida. Encabecé la procesión a través de la puerta principal, escuchando los murmullos y susurros tras de mí. La sala principal, aunque encantadora con sus vigas expuestas y vistas panorámicas al océano, claramente no estaba diseñada para albergar a 22 personas. Mis muebles cuidadosamente dispuestos podían sentar cómodamente, como mucho, a 8. «Qué acogedor», comentó Elena Torres, con una entonación cargada de desdén apenas disfrazado. «¿Dónde dejamos las maletas?», preguntó Julián Campos, mirando alrededor en busca de habitaciones adicionales inexistentes. «He hecho algunos arreglos especiales», les aseguré, señalando la mesa del comedor, donde había colocado una jarra de limonada fresca y un plato de galletas. «Pero primero, por favor, sírvanse algo mientras les explico el tema del alojamiento». Se agruparon torpemente alrededor de la mesa,
algunos ocupando los pocos asientos disponibles, otros permaneciendo de pie mientras yo servía la limonada en una colección de vasos desiguales que había elegido deliberadamente de los armarios de la cocina. Como pueden ver, empecé con amabilidad, mi cabaña es bastante íntima. Con solo 2 habitaciones, sabía que no podría hospedar a todos cómodamente aquí. La cabeza de Blanca se levantó de golpe, su expresión se tensó. Pero yo te dije que. Así que, proseguí sin inmutarme, he organizado alojamientos alternativos para la mayoría en distintos lugares del pueblo. Un murmullo de confusión recorrió al grupo. El rostro de Blanca se enrojeció con las primeras señales de alarma. Dorotea, eso no era necesario, dijo con tono brusco. Ya habíamos hablado de esto. Todos estaban dispuestos a adaptarse aquí. No podría permitirlo, respondí con voz cálida y preocupada. No cuando hay tantas opciones encantadoras cerca. Aunque debo mencionar que, al ser el inicio de la temporada de primavera, la disponibilidad era algo limitada con tan poco aviso. Saqué una pila de sobres de la mesita lateral y comencé a repartirlos. He preparado los detalles del alojamiento individual para cada uno. Daniela Campos fue la primera en abrir su sobre, su expresión pasó de la confusión a la consternación. El motel Arborview en la ruta 6. Es el único lugar que tenía disponibilidad para esta noche, expliqué con tono disculpante. Las reseñas mencionan que el ruido del tráfico disminuye hacia la medianoche y que el olor a humedad solo es perceptible en el baño. El sobre de Julián contenía una reserva en el Seabrece Inn, un modesto bed and breakfast a casi 8 kilómetros de distancia. Solo tenían una habitación disponible, le informé, así que Daniela tendrá que quedarse en el motel. Espero que no sea una gran molestia. A medida que se abrían los sobres, las reacciones se volvían cada vez más tensas. Los padres de Blanca fueron asignados a establecimientos separados en pueblos vecinos. Tamara y Patricio descubrieron que se hospedarían en un campamento, con una tienda de alquiler ya lista para ellos. El encargado me aseguró que el problema con los mapaches ha sido mayormente resuelto, añadí con tono animado. Los socios mayores y sus esposas recibieron reservas en una variedad de lugares, cada uno menos atractivo que el anterior, un hostal con baños compartidos, una cabaña de pescador descrita como rústica pero funcional, y una habitación sobre la tienda local de carnada. Debe haber algún error, dijo Bruno, visiblemente incómodo. Seguramente hay opciones mejores en la zona. En un fin de semana de primavera y con menos de 24 horas de aviso, negué con tristeza. Llamé a todos los lugares en un radio de 50 kilómetros. Estas eran las únicas vacantes. La zona se llena en esta época por la temporada de avistamiento de ballenas. Blanca había adquirido un tono rosado interesante. Esto es inaceptable, me susurró con furia, dejando de lado toda cortesía. Los campos no pueden quedarse en un motel de carretera. ¿Tienes idea de lo importantes que son? Estoy segura de que son personas encantadoras, sin importar dónde duerman, respondí inocentemente. Eso no es lo que, se detuvo, esforzándose por mantener la compostura frente a sus invitados. ¿Y aquí? Seguramente algunos podemos quedarnos aquí. Oh, por supuesto, asentí con facilidad. He preparado la habitación de invitados para ti y Bruno, y los padres de Blanca pueden usar mi habitación. Yo dormiré en el sofá. El resto, me temo, deberá usar los alojamientos que he gestionado. Daniela Campos carraspeó con delicadeza. Tal vez deberíamos considerar volver a Boston. Está a solo 2 horas, después de todo. Pero tenemos reservación para cenar en el Coastal Club, protestó Blanca. Es el restaurante más exclusivo de la zona. Estuve meses en lista de espera. Este era el momento que había estado esperando. Sobre eso, dije, me tomé la libertad de confirmar tu reserva esta mañana. Parece que hubo una confusión. No tienen registro de ninguna reserva a tu nombre. Eso es imposible, espetó Blanca. Revisa otra vez. Torres Salazar, grupo de 22, 7 de la tarde. Hablé directamente con el gerente, expliqué. Marcel es un viejo amigo.
Solía venir a la biblioteca a nuestras tertulias de literatura francesa, expliqué con una sonrisa. Revisó minuciosamente y no encontró nada. Lamentablemente, están completamente reservados esta noche por un evento privado. La desilusión colectiva era palpable. La imagen de lujo e influencia sin esfuerzo que Blanca había coreografiado cuidadosamente se desmoronaba ante sus propios ojos. Sin embargo, continué alegremente, logré asegurar una reserva grupal en The Salty Dog, allá en el puerto. No es exactamente el Coastal Club, pero sirven pescado fresco maravilloso, y sus mesas de picnic tienen una vista encantadora a los barcos de pesca. ¿Mesas de picnic?, repitió Elena Torres débilmente. Asientos comunales, confirmé con entusiasmo. Muy rústico y auténtico. Pensé que podría ser un cambio refrescante frente a las cenas formales a las que todos ustedes están acostumbrados. Bruno parecía completamente desconcertado, atrapado entre la creciente furia de Blanca y mi sonrisa serena. Los campos intercambiaban miradas significativas, mientras que la asistente de Blanca tecleaba frenéticamente en su teléfono, presumiblemente intentando encontrar alternativas. Bien, dije con tono animado, ¿quién quiere un recorrido por la playa? Las pozas de marea están especialmente interesantes a esta hora del día. Mientras el grupo permanecía en un silencio atónito, noté un destello inesperado en el rostro de Daniela Campos. No era enojo ni decepción, sino la más leve señal de respeto divertido. Nuestras miradas se cruzaron brevemente, y pude jurar que me dirigió una pequeña inclinación de cabeza antes de volverse para murmurar algo a su esposo. La fase 1 de mi plan estaba completa. Las semillas de la incomodidad habían sido sembradas. Ahora, solo quedaba dejar que crecieran. La tarde se desarrolló exactamente como la había orquestado, cada inconveniente cuidadosamente planeado se acumulaba como capítulos de una novela meticulosamente construida. Guié a mis no tan bienvenidos huéspedes por el estrecho sendero hasta mi tramo de playa, manteniendo un monólogo constante sobre la fauna local y los patrones de marea que sabía que los aburrirían hasta el alma. Años de conducir visitas educativas para escolares inquietos me habían enseñado a sonar entusiasta mientras transmitía información que nadie había solicitado. El cangrejo herradura está en realidad más emparentado con las arañas que con los cangrejos verdaderos, expliqué alegremente al llegar a la orilla, señalando un ejemplar varado. Han permanecido prácticamente sin cambios durante 450 millones de años. ¿No les parece fascinante? Tamara Torres Verdejo retrocedió visiblemente, sus sandalias de diseñador hundiéndose en la arena mojada. ¿Está muerto? ¿O no, solo descansando?, le aseguré, sabiendo perfectamente cómo sonaría eso. Suelen quedarse inmóviles por horas. ¿Te gustaría sostenerlo? Son totalmente inofensivos. La expresión de horror que cruzó su rostro valió cada centavo que le había pagado al estudiante de biología marina local para colocar el inofensivo animal en ese sitio exacto. Creo que pasó, murmuró, retrocediendo aún más. Los campos hicieron un esfuerzo valeroso por parecer interesados en el ecosistema costero, aunque los pantalones blancos de lino de Daniela ya mostraban manchas de arena y Julián revisaba su reloj cada vez con más frecuencia. Los colegas de Bruno se agrupaban torpemente, deseando claramente estar en cualquier otro lugar, mientras Blanca caminaba de un lado a otro por la orilla con el teléfono pegado al oído, intentando sin duda rescatar su fin de semana cuidadosamente planeado. La señal puede ser bastante inestable por aquí, comenté con amabilidad, al verla cada vez más agitada. Tiene que ver con los acantilados, interfieren con la cobertura. Quizá tengas mejor suerte cerca de la carretera, aunque la única zona fiable está junto a la planta de tratamiento de aguas, a unos 2 kilómetros al norte. Blanca me lanzó una mirada que podría haber cortado leche. Después de 30 minutos de mi improvisada lección de naturaleza, sugerí que volviéramos a la casa para una merienda vespertina temprana. El alivio en sus rostros fue casi cómico mientras regresaban por el sendero arenoso, sus zapatos de ciudad y su ropa elegante totalmente inadecuados para el terreno. De regreso en la cabaña, había dispuesto una mesa que, a primera vista, lucía impresionante, un elegante servicio de té sobre mi mejor mantel, con sándwiches y bollos dispuestos con esmero en bandejas de 3 niveles. Por favor, sírvanse, animé mientras entraban al salón,
muchos optando por quedarse de pie antes que amontonarse en los pocos asientos disponibles. Los sándwiches son una especialidad local. Daniela Campos fue la primera en tomar un pequeño bocado de un sándwich de pepino, su expresión cambió casi imperceptiblemente al masticar. ¡Qué sabor tan interesante!, logró decir tras tragar con esfuerzo visible. Mantequilla de algas marinas, expliqué con entusiasmo. Una deliciosa especialidad local. Y los bollos contienen dulce seca, un tipo de alga roja cosechada justo frente a nuestras costas. Extremadamente nutritiva, aunque debo admitir que la textura requiere algo de tiempo para acostumbrarse. Uno por uno, fueron probando los bocadillos, cada rostro registrando alguna versión de consternación al encontrarse con los sabores deliberadamente inusuales que había preparado. Y así, la lección continuaba, con una sonrisa. El té, una variedad especialmente encargada con notas de pescado ahumado, completaba el asalto sensorial. Dorotea, dijo Bruno con cautela tras dar un sorbo prudente. Este té es único, ¿no? Maravilloso. Respondí con una sonrisa radiante. El dueño de la tienda me dijo que es muy popular en ciertas aldeas pesqueras remotas de Escandinavia. Pensé que les daría a todos un auténtico sabor de vida costera. Para media tarde, un cambio sutil pero inconfundible había ocurrido entre el grupo. La emoción inicial de la celebración improvisada se había transformado en una realización creciente. Este fin de semana no sería la sofisticada oportunidad de networking que Blanca había prometido. Los Campos estaban reunidos en conversación privada junto a la ventana. Los padres de Blanca habían salido a inspeccionar sus alojamientos, con expresiones sombrías al partir. Los diversos amigos y colegas se habían formado en pequeños grupos, sus voces bajas, pero su incomodidad evidente. Blanca me acorraló en la cocina mientras preparaba otra tetera del aromático té. ¿Qué crees que estás haciendo exactamente?, me espetó, dejando de lado toda apariencia de cortesía. Adopté una expresión de inocente desconcierto. Estoy siendo una buena anfitriona, por supuesto. ¿Hay algún problema? Todo es un problema, espetó entre dientes, cuidando que su voz no llegara a la otra habitación. El alojamiento, el error con la reserva, y ¿qué demonios tienen esos sándwiches? Los Campos están pensando en irse. El jefe de Bruno tiene cara de haber tragado un limón, y mis padres están furiosos. He hecho lo mejor posible con el escaso aviso que se me dio, respondí con calma. 22 personas es bastante para acomodar cuando una ha tenido una casa por menos de 24 horas. Esto no se trata del aviso, dijo, entrecerrando los ojos mientras la comprensión se abría paso. Lo estás haciendo a propósito. Estás saboteando mi evento. Sostuve su mirada, sin cambiar mi expresión. Simplemente estoy trabajando con lo que tengo, Blanca, como siempre he hecho cuando me enfrentan a las expectativas de otros. Nuestro enfrentamiento fue interrumpido por Bruno, que entró a la cocina con gesto preocupado. ¿Todo bien aquí? Perfecto, respondimos Blanca y yo al unísono. Los Campos están preguntando por los arreglos para la cena, dijo. Aparentemente, hay algo de confusión con la reserva. Le dije a Dorotea, empezó Blanca, la voz tensa por la furia contenida, que tenía una reserva en el Coastal Club. Pero, misteriosamente, ha desaparecido. Una pena, dije con tono compasivo. Pero The Salty Dog será una alternativa encantadora. Aunque debo mencionar que no sirven alcohol. El dueño tiene fuertes convicciones religiosas. Y, si no me equivoco, esta noche es su famoso buffet de arenque en escabeche. El rostro de Bruno se descompuso. Arenque en escabeche, confirmé. Una tradición local. Sabía perfectamente que The Salty Dog era famoso por sus lobster rolls y tenía un bar completo. El esposo de Marina lo había regentado por 20 años antes de pasárselo a su hijo, quien había estado más que feliz de colaborar con mi plan. Necesito aire, declaró Blanca, saliendo de la cocina con paso enérgico. Bruno la siguió con la mirada, luego me volvió a mirar con una expresión inquisitiva. Mamá, ¿qué está pasando en realidad? Esto no es propio de ti.
Observé el rostro preocupado de mi hijo, sopesando mis próximas palabras con cuidado. Bruno siempre había quedado atrapado en el medio, entre Héctor y yo durante nuestro matrimonio, y ahora entre Blanca y yo. Era conciliador por naturaleza, incómodo con el conflicto y ansioso por calmar las aguas. ¿Qué está pasando?, repetí con suavidad. Que finalmente estoy permitiendo que la gente experimente las consecuencias de sus actos. Incluyéndote a ti, cariño. Su frente se frunció. ¿Qué significa eso? Significa que permitiste que Blanca invitara a 22 personas a mi hogar sin consultarme. Significa que ninguno de los dos pensó en lo que eso podría implicar para mí, en mi primer día en la casa que trabajé 8 años para poder comprar. Significa que asumieron, como muchos lo han hecho a lo largo de mi vida, que yo simplemente me adaptaría a lo que se me pidiera, sin importar cuán irracional fuera. La comprensión fue apareciendo lentamente en su rostro, seguida del rubor de vergüenza que había anticipado. Mamá, yo. No necesitas disculparte, lo interrumpí. Aún no. Primero, quiero que salgas ahí y observes de verdad lo que está pasando. Mira que tan rápido se desmorona la imagen cuidadosamente construida por Blanca cuando las cosas no salen exactamente como ella las planeó. Nota quién mantiene la compostura bajo presión y quién no. Observa cómo trata la gente a los trabajadores cuando están decepcionados. Asintió lentamente, con una mirada reflexiva en los ojos que me recordó al niño sensible que había sido antes de que el mundo corporativo, y su matrimonio con Blanca, limaran sus bordes. Cuando salió de la cocina, me permití una pequeña sonrisa privada. El fin de semana apenas comenzaba, y aún tenía muchas lecciones por enseñar a mis invitados no deseados. Para el domingo, comprenderían exactamente quién era Dorotea Suárez. No solo la madre complaciente de Bruno, ni la bibliotecaria callada a la que se podía pasar por alto sin consecuencias, sino una mujer que se había ganado su lugar junto al mar. Y que estaba dispuesta a defenderlo con armas que nadie vio venir. Tomé la bandeja de sándwiches frescos de algas marinas y seguí a mi hijo al salón. Mi sonrisa serena, mi determinación intacta. Al llegar la tarde, mis invitados no deseados comenzaron a dispersarse, dirigiéndose a sus distintos alojamientos. Cada despedida marcada por una mezcla de desagrado apenas disimulado y torpes intentos de agradecimiento. Me quedé en el porche, despidiéndome con alegría mientras los vehículos de lujo se alejaban por el camino de grava. Sus ocupantes ya pegados al teléfono, intentando rescatar lo que quedaba del fin de semana. Nos vemos en The Salty Dog a las 7, les recordé. No olviden llevar efectivo. No aceptan tarjetas. Solo Bruno y Blanca se quedaron, junto con los Campos, que insistieron en quedarse un poco para refrescarse antes de la cena. Un intento transparente de discutir sus opciones en privado. En cuanto desapareció el último coche, Blanca se volvió hacia mí. Su compostura profesional finalmente resquebrajándose. No sé qué juego estás jugando, Dorotea, escupió. Pero estás avergonzando a Bruno frente a los clientes más importantes de su carrera. Incliné ligeramente la cabeza, mirándola con la evaluación tranquila que perfeccioné durante décadas atendiendo a usuarios de biblioteca. Convencidos de que sus multas eran una venganza personal mía. ¿De veras? ¿O será que tú lo avergonzaste al prometer una experiencia que no podías cumplir? ¿Basándote en suposiciones sobre mi casa y mi disposición a complacer tus planes? Bruno se colocó entre nosotras, la incomodidad reflejada en cada músculo de su cuerpo. ¿Podemos no hacer esto ahora? Los Campos están adentro. Los Campos, dije en voz baja, están reconsiderando si quieren hacer negocios con una firma cuyos representantes tratan así a su propia familia. Tal vez quieras pensarlo, Bruno. Los dejé en el porche y entré en la cabaña, donde Daniela y Julián Campos conversaban en voz baja junto a la ventana. Guardaron silencio al verme entrar, intercambiando una mirada cargada de significado. Señores Campos, los saludé con calidez. ¿Puedo ofrecerles algo de beber antes de la cena? Tengo un vino local de arándano rojo que no sabe en absoluto al té de algas. Lo prometo. Para mi sorpresa,
Daniela rió. Una risa genuina que suavizó su apariencia meticulosamente cuidada. Me encantaría, señora Suárez. Y por favor, llámame Daniela, solo si me permites llamarte Dorotea. Serví 3 copas del vino rubí con la soltura de quien ha ofrecido refrigerios en incontables eventos comunitarios. Julián aceptó la suya con una leve inclinación de cabeza que parecía contener un respeto nuevo. Su casa es encantadora, dijo, señalando la decoración sencilla pero cuidadosamente elegida. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esta compra? 8 años, respondí con sinceridad. Desde mi divorcio. Me llevó todo ese tiempo a ahorrar lo suficiente con el sueldo de bibliotecaria. Daniela bebió un sorbo, su mirada evaluadora posándose sobre mí con nuevo interés. Eso es todo un logro. Gracias. Significa mucho para mí haberlo conseguido por mi cuenta. Me lo imagino, asintió Julián. La independencia está muy subestimada hoy en día. Mucha gente espera que se le entregue todo en bandeja. El comentario quedó suspendido en el aire, justo cuando Bruno y Blanca regresaban del porche. Con las sonrisas tensas de quienes intentan salvar una situación en ruinas. Julián, Daniela, dijo Bruno con jovialidad forzada. Espero que estén cómodos. Le decía a Blanca que deberíamos buscar algo mejor para ustedes. El motel Arborview no es exactamente un alojamiento de primera. No se preocupe, respondió Julián con facilidad. Daniela y yo hemos estado en sitios mucho peores durante los primeros años de la empresa. A veces, las experiencias más memorables vienen de circunstancias inesperadas. La expresión de confusión en el rostro de Blanca fue impagable. Claramente esperaba que los Campos estuvieran tan indignados como ella por el giro de los acontecimientos. Pero seguramente preferirían algo más apropiado, insistió, lanzándome una mirada cargada de intención. Daniela dejó su copa de vino sobre la mesa con un clic decidido. En realidad, encuentro toda esta situación bastante refrescante. ¿Cuándo fue la última vez que alguno de nosotros tuvo una experiencia genuina? ¿En lugar del mismo lujo cuidadosamente curado que siempre exigimos? Julián y yo comentábamos precisamente que nos hemos vuelto demasiado predecibles en estos últimos años. Escondí mi sonrisa tras mi propia copa, observando cómo Blanca luchaba por procesar este giro inesperado. Mi investigación sobre los Campos había revelado algo que Blanca claramente había pasado por alto. Bajo su riqueza y su estatus, habían construido su imperio desde la nada. Todo comenzó con una sola propiedad que Julián renovó con sus propias manos. Mientras Daniela trabajaba en 3 empleos para mantenerlos a flote. Y ahora, frente a mí, estaban 2 personas que aún sabían reconocer la dignidad, la autenticidad y, sobre todo, a una mujer que ya no se dejaba pasar por alto. Habían ganado su éxito con esfuerzo y determinación. No con herencias ni conexiones. En otras palabras, eran mucho más parecidos a mí que a Blanca. Bueno, consiguió decir Blanca finalmente. Si están seguros, probablemente deberíamos ir yendo a cenar. He estado intentando encontrar una alternativa a ese sitio Salty Dog, pero todo parece estar reservado. The Salty Dog suena perfecto, declaró Daniela. No he comido arenque en escabeche desde que mi abuela lo preparaba cuando era niña. Herencia sueca, añadió con un guiño en mi dirección. Mientras nos preparábamos para salir, tomé a Bruno del brazo y lo aparté discretamente. Tal vez deberías llamar al restaurante, le sugerí en voz baja, solo para confirmar los detalles. Frunció el ceño, pero salió al porche para hacer la llamada. Cuando regresó, su rostro era una mezcla de confusión y alivio. Dijeron que sí tienen nuestra reserva, pero que no hay buffet de arenque. Son conocidos por sus lobster rolls y tienen bar completo. Qué extraño, comenté con inocencia. Quizás estoy pensando en otro lugar. El trayecto al puerto tomó unos 15 minutos. Fui en silencio en el asiento trasero del Range Rover de Bruno. Mientras Blanca intentaba, sin éxito, dirigir la conversación hacia los negocios. Los Campos, sin embargo,
volvían una y otra vez a preguntar sobre mi vida. Mi carrera y mi nuevo hogar. The Salty Dog era exactamente como sabía que sería. Un restaurante costero encantador, con fachada de madera envejecida y vistas espectaculares al puerto. Por dentro, una elegancia rústica reemplazaba las mesas de picnic que había descrito. Con manteles blancos, iluminación suave y el aroma irresistible de mariscos frescos. Dorotea, me saludó Javier, el hijo de Marina, con un cálido abrazo al entrar. Tu mesa está lista, la mejor de la casa, como prometí. ¿Conoces al dueño? Preguntó Blanca, sin poder ocultar la sorpresa. Dorotea es prácticamente de la familia, aseguró Javier. Mi padre y ella eran grandes amigos, y me ayudó a obtener el préstamo para abrir el restaurante. Sin su carta de recomendación y su ayuda con la documentación, jamás lo habría conseguido. Nos sentamos en una mesa privilegiada con vista al mar. Vi a Bruno mirándome con otros ojos, como si me viera de verdad por primera vez en años. El resto del grupo comenzó a llegar, claramente aliviados. Al descubrir que el restaurante no era en absoluto lo que les había descrito. Los Torres lucían particularmente molestos. Habiendo pasado las horas anteriores quejándose del entorno rústico, prometido. Esto es, inesperado, comentó Elena al tomar asiento, lanzándome una mirada suspicaz. ¿Verdad que sí? Respondí con amabilidad. El cabo está lleno de sorpresas. La cena transcurrió con una fluidez sorprendente. El excelente servicio y el vino ayudando a disipar las tensiones. Yo hablé poco, prefiriendo observar las dinámicas cambiantes alrededor de la mesa. Los campos me incluían en la conversación siempre que podían. Haciéndome preguntas genuinas sobre mi carrera en la biblioteca y la comunidad a la que serví. Los colegas de Bruno, tomando nota del interés de los clientes, mostraron un renovado interés por mis opiniones. Incluso Tamara y su esposo me dirigieron algunos comentarios de vez en cuando. Aunque Blanca y sus padres permanecieron fríamente distantes. Un brindis, propuso Julián mientras se servía el postre, levantando su copa. Por Dorotea y su nuevo hogar. Que te brinde tanta alegría como nos dio nuestra primera propiedad. Por Dorotea. Repitió la mesa al unísono. Con la voz de Bruno cargada de un orgullo confundido que me calentó el corazón a pesar de todo. Levanté mi copa en señal de agradecimiento. Cruzando la mirada con Blanca al otro lado de la mesa. Su sonrisa seguía fija, pero sus ojos revelaban una comprensión naciente. Empezaba a darse cuenta de que había subestimado gravemente a su suegra. Y de que el fin de semana estaba lejos de terminar. Gracias a todos, dije simplemente. Estoy deseando que lleguen las actividades de mañana. La leve rigidez que se extendió por la mesa me dijo que habían recibido mi mensaje con claridad. El primer día había sido apenas el capítulo inicial en la educación de mis invitados no deseados. Las verdaderas lecciones aún estaban por venir. Me desperté al amanecer en mi propia habitación. Tras insistir en que Bruno y Blanca tomaran el cuarto de invitados. Mientras los campos regresaban a sus respectivos alojamientos. Los padres de Blanca habían rechazado rotundamente mi ofrecimiento de mi dormitorio. Prefiriendo conducir hasta un hotel en Yannis, a unos 50 kilómetros de distancia. Su partida estuvo marcada por sonrisas tensas. Y acusaciones apenas disimuladas dirigidas a Blanca. Por la confusión sobre los arreglos del fin de semana. La casa estaba en silencio. Mientras caminaba descalza hasta la cocina en mis pantuflas. Saboreando estos momentos de soledad antes de que comenzaran los eventos del día. Preparé una cafetera de café real esta vez, nada de algas marinas. Y llevé mi taza a la terraza que daba al océano. El aire tenía ese frescor salado que solo el amanecer junto al mar puede ofrecer. Me envolví en una manta ligera. Sintiendo como el vapor del café se mezclaba con la bruma de la mañana. Hoy vendrían las verdaderas lecciones. La luz de la mañana pintaba el agua en tonos de rosa y oro. El suave vaivén de las olas contra la orilla ofreciendo un fondo tranquilizador para mis pensamientos. Esa vista, ese momento de contemplación en paz.
Era exactamente por lo que había trabajado durante 8 años. Sin Héctor para descartar mis sueños. Sin obligaciones profesionales alejándome de los placeres sencillos. Sin necesidad de acomodarme a las expectativas de nadie más. Solo yo, el océano y la vida que me había ganado con paciencia y perseverancia. Es hermoso, dijo una voz a mis espaldas. Me giré y vi a Bruno en el umbral de la puerta. El cabello revuelto por el sueño, luciendo más joven y vulnerable que su acostumbrado yo pulido y profesional. Lo es, asentí, haciéndole un gesto para que se uniera a mí. El café está recién hecho, si te apetece. Se esfumó un momento en la cocina y regresó con una taza humeante. Sentándose a mi lado. Durante varios minutos, nos quedamos en un silencio cómodo. Observando cómo la mañana se desplegaba sobre el mar. Te debo una disculpa, dijo por fin. Varias, en realidad. Esperé, dándole espacio para continuar. Nunca debí dejar que Blanca organizara este fin de semana sin consultarte primero. Fue una presunción, y una falta de respeto hacia tu espacio. Tomó un sorbo de café, buscando las palabras. Y debí haberte defendido cuando ella empezó con sus exigencias. Simplemente, me dejé llevar por la emoción del contrato con los campos y perdí de vista lo que realmente importa. Gracias, respondí con sencillez. Significa mucho para mí. La cosa es, mamá, continuó, su voz adoptando un tono contemplativo. Que no le había escuchado en años. Ni siquiera me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que te vi con los campos anoche. La forma en que te respondían, el respeto en sus palabras. Me hizo darme cuenta de cuánto tiempo ha pasado desde que te vi de verdad. Asentí, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. A menudo dejamos de ver a las personas más cercanas. Creemos conocerlas tan bien que dejamos de prestar atención a quienes realmente son. Papá te hizo eso, ¿no? Preguntó con suavidad, pero de forma directa. Dejó de verte. Sí, admití. Y con el tiempo, yo dejé de intentar ser vista. Era más fácil así. Menos doloroso. Hasta que dejó de serlo. Bruno guardó silencio un momento, asimilando mis palabras. ¿Y por eso estás haciendo todo esto? ¿Los alojamientos, la confusión con el restaurante, el té de algas? Una pequeña sonrisa asomó en la comisura de sus labios. Ese té era realmente horrible, por cierto. Reí suavemente. Lo sé. Me costó no reírme al ver cómo todos fingían disfrutarlo. La risa se desvaneció mientras consideraba su pregunta. Y sí, eso es parte de la razón. Pasé demasiados años siendo invisible, Bruno. Ya no pienso volver a hacerlo. Lo entiendo, asintió. Pero toda esta preparación. Tuviste que hacer docenas de llamadas, coordinar todo con anticipación. Lo hice, confirmé. Pero no fue difícil. Una de las ventajas de ser bibliotecaria durante 32 años. Es que conoces a todo el mundo en el pueblo, y todos te deben uno o dos favores. La gente tiende a subestimar la influencia de una mujer. Que perdonó sus multas, ayudó a sus hijos con trabajos escolares. O escribió cartas de recomendación para la universidad. Bruno soltó una pequeña carcajada. Recuérdame no ponerme nunca en tu contra. Eres mi hijo, dije con ternura. Nunca podrías estar realmente en mi contra. Pero sí puedes decepcionarme. Y lo hiciste. Su sonrisa se desvaneció. Lo sé. Lo siento. Te creo. Pero aquí va la verdadera pregunta, Bruno. ¿Qué harás la próxima vez que Blanca haga planes sin considerar mis sentimientos o mis límites? ¿Hablarás entonces, o volverás a caer en viejos patrones? No respondió de inmediato. Su mirada volvió al horizonte, donde el sol ya había salido por completo. No lo sé, admitió al fin. Quiero decir que lo haré mejor, pero es complicado. Blanca no es fácil de enfrentar.
Pocas personas que valen la pena lo son, observé. La pregunta es si la relación les permite a ambos ser plenamente quienes son. O si uno debe encogerse constantemente para acomodar al otro. Bruno me miró con atención repentina. ¿Estás diciendo que debería dejar a Blanca? No, negué con la cabeza. Estoy diciendo que deberías recordar quién eres. Quién eras realmente antes del éxito corporativo y el matrimonio estratégico. Aquel niño que defendía a los compañeros que sufrían acoso en el recreo. Aquel joven que eligió estudiar literatura antes de que Héctor te convenciera. De que los negocios eran más prácticos. El hijo que me llamaba todos los domingos durante la universidad. No porque debía, sino porque sabía que eso me haría feliz. Sus ojos se llenaron de lágrimas, tomándonos por sorpresa a ambos. Hace mucho que no pensaba en esa versión de mí. Todavía está ahí, le aseguré. Esperando que le des permiso para existir otra vez. La puerta corrediza se abrió detrás de nosotros. Blanca apareció, vestida con unos impecables pantalones blancos de lino y una blusa de seda. El cabello y el maquillaje impecables a pesar de la hora. El siguiente capítulo de este fin de semana estaba por comenzar. Y yo, Dorotea Suárez, estaba más que lista para continuarlo. Ahí estás, dijo Blanca a Bruno, con un tono que sugería que llevaba horas buscándolo, y no apenas unos minutos. Tenemos que definir el plan de hoy. He estado mandando mensajes a todos y es un desastre. La mitad del grupo quiere volver a Boston después del fiasco con los alojamientos, y los campos están extrañamente evasivos. Bruno me lanzó una mirada rápida antes de volverse hacia su esposa. Tal vez deberíamos considerar reducir un poco el ritmo. Mamá se mudó ayer, y 22 personas son muchas de manejar. Las cejas perfectamente esculpidas de Blanca se fruncieron. Reducir no es una opción, Bruno. El contrato con los campos depende de que este fin de semana salga perfecto. Luego se giró hacia mí. Dorotea, necesito saber qué tienes planeado para hoy, así puedo reorganizarme. Tomé un sorbo lento de mi café, disfrutando del cambio sutil en la dinámica de poder. He organizado una excursión de avistamiento de ballenas. El barco zarpa a las 10. ¿Avistamiento de ballenas? Repitió Blanca, incrédula. Los campos y el jefe de tu padre no van a ir a ver ballenas. De hecho, respondí con suavidad, Julián Campos pareció muy entusiasmado cuando se lo mencioné anoche. Dijo que nunca habían tenido la oportunidad, a pesar de haber visitado el cabo varias veces. La expresión de Blanca osciló entre la incredulidad y el cálculo. Bien. ¿Y el almuerzo? Un picnic en el barco. Algo simple, sándwiches, fruta, ese tipo de cosas. ¿Y la cena? Pensé que, después de un día en el agua, todos agradecerían una velada relajada. Quizá una fogata en la playa. Puedo preparar mi chili especial. El horror que cruzó el rostro de Blanca fue casi cómico. ¿Una fogata? ¿Chili? Dorotea, estamos hablando de gente sofisticada, con gustos refinados. Esperan un cierto nivel de autenticidad. Eso fue precisamente lo que sugerí, dije, con expresión serena. Experiencias genuinas. Conexión con los anfitriones. Porque, según mi conversación con los campos anoche, eso es exactamente lo que buscan. No otro evento corporativo disfrazado de reunión social. Bruno carraspeó, rompiendo el tenso silencio entre nosotras. A mí la fogata me parece genial, en realidad. Papá y yo solíamos hacerlas cuando era niño. ¿Te acuerdas, mamá? Con ese mores y cuentos de fantasmas. El apoyo inesperado de mi hijo tomó por sorpresa a Blanca. Abrió la boca para responder, pero la cerró de nuevo antes de recuperar la compostura. Hablaremos de esto más tarde, dijo con voz tensa. Necesito hacer unas llamadas. Se retiró hacia el interior de la casa. Bruno se volvió hacia mí con una pequeña sonrisa cómplice. ¿Avistamiento de ballenas? ¿En serio? Los tours son bastante educativos, respondí con inocencia.
aunque puede que haya omitido mencionar que abril es conocido por sus aguas particularmente agitadas, y una tasa de mareo del 60%. La risa de Bruno, libre y genuina como no la había escuchado en años, se elevó sobre el sonido de las olas como una promesa. No era resolución todavía, pero sí el inicio de un reequilibrio largamente postergado. Levanté mi taza de café en un pequeño brindis silencioso hacia mí misma y hacia el día por venir. La fase 2 estaba a punto de comenzar. La embarcación Sea Star del Tour Dolphin Fleet se mecía suavemente contra el muelle mientras nuestro grupo se reunía para la excursión matutina. Yo había llegado temprano para hablar con el capitán Miguel, un viejo amigo cuyos hijos habían crecido prácticamente en el rincón de lectura de mi biblioteca. ¿Todo listo, Dorotea?, preguntó con una guiñada cómplice al abordarme. Perfecto, Miguel. ¿Recuerdas? Educativo, pero con evento. Entendido. Les daremos la experiencia Cabo Cad completa. Me situé cerca de la proa, observando cómo mis reacios invitados iban llegando en pequeños grupos. Los campos aparecieron primero, sorprendentemente entusiastas y vestidos apropiadamente con chaquetas cortaviento y náuticos. Bruno y Blanca llegaron poco después, ofreciendo un contraste llamativo. Mi hijo relajado, en jeans y un suéter, Blanca, por su parte, parecía lista para una sesión fotográfica temática, con pantalones capri blancos, blusa a rayas y zapatos de cubierta inmaculados que claramente jamás habían pisado una cubierta de barco. El resto de los invitados fue llegando gradualmente, en menor número que el día anterior. Los padres de Blanca estaban notablemente ausentes, al igual que varios de los amigos entrañables, que, al parecer, decidieron volver a Boston. Los colegas de Bruno, en cambio, sí se presentaron, quizás conscientes de que su futuro profesional dependía de alinearse con los campos. Bienvenidos a bordo del Sea Star, la voz del capitán Miguel retumbó por el altavoz mientras los últimos rezagados se acomodaban en los bancos de madera. Tenemos condiciones ideales para el avistamiento de ballenas hoy, vientos fuertes, mares agitados y un sistema viniendo del noreste que va a ponerle emoción al paseo. Capté destellos de alarma en varios rostros, especialmente en el de Blanca, cuya tez ya mostraba un tinte verdoso justo cuando el barco se alejaba del muelle. Antes de dirigirnos a aguas más profundas, continuó Miguel alegremente. Y yo, desde la proa, sonreí discretamente. Porque lo que venía a continuación no solo era una excursión marina. Era una clase magistral sobre cómo una bibliotecaria invisible puede convertirse, de repente, en la narradora principal de una historia que otros creían estar escribiendo. Y ahora, anunció el capitán Miguel con voz retumbante, quiero presentarles a nuestra naturalista invitada especial para el viaje de hoy, la doctora Dolores Salazar. La sorpresa en los rostros de mis invitados fue sencillamente deliciosa, mientras Miguel me señalaba con un gesto teatral. Muchos de ustedes conocen a Dolores como bibliotecaria jubilada, continuó. Pero lo que quizá no saben es que ha sido voluntaria del Instituto Marino de Cape Cod por más de 15 años, especializada en comportamiento y conservación de cetáceos. Hoy nos brindará comentarios expertos durante todo el recorrido. Por supuesto, aquello era una gloriosa exageración. Sí, había sido voluntaria ocasional, pero mi rol se limitaba a catalogar documentos de investigación y organizar su recaudación de fondos anual. Sin embargo, Miguel había acogido mi sugerencia de mejorar mis credenciales para esta salida con el entusiasmo de un director teatral en su noche de estreno. Bruno me miraba con una mezcla de confusión y respeto recién descubierto, mientras la expresión de Blanca pasaba del mareo a la sospecha. Gracias, capitán, dije, avanzando con el aire seguro de alguien a punto de dar una cátedra universitaria. Quisiera comenzar con algunos datos fascinantes sobre el ecosistema marino de la bahía de Cape Cod, en particular sobre los procesos digestivos de la ballena franca del Atlántico Norte. Durante los siguientes 20 minutos, mientras el barco se balanceaba sobre un mar cada vez más agitado, ofrecí una presentación meticulosamente investigada sobre lo que, generosamente, podría describirse como los aspectos menos agradables de la biología de las ballenas. Mis temas incluyeron desde infestaciones parasitarias hasta descomposición de grasa corporal, todo explicado con detalles científicos vívidos, cuidadosamente diseñados para revolver incluso el estómago más fuerte. Para cuando concluí mi charla inicial,
3 de los colegas de Bruno ya se habían retirado a la cubierta inferior. Tamara se aferraba a la barandilla con una expresión visiblemente enferma, y Blanca había abandonado toda pretensión de compostura. Su rostro era ahora de un inconfundible tono verdoso. Y ahora, anuncié alegremente, hagamos una pausa para nuestro almuerzo antes de llegar a las zonas de alimentación. El simple picnic que había preparado consistía en sándwiches de ensalada de atún con mayonesa, dejados ligeramente demasiado tiempo al sol de la mañana, huevos duros con una salsa de eneldo particularmente fuerte, y de postre, un pudín de pan hecho con crema espesa y pasas. Todo servido, por supuesto, justo cuando la embarcación entraba en el tramo más agitado del mar. Dorotea, se acercó Daniela Campos mientras distribuía la comida con alegre eficiencia. Eres una caja de sorpresas. No tenía idea de que también fueras bióloga marina. El brillo travieso en sus ojos me dijo que no se creía ni una palabra, pero que estaba disfrutando la representación al máximo. Oh, contengo multitudes, respondí con una sonrisa cómplice. Como el microbioma de la ballena jorobada, que, por cierto, me recuerda a un estudio fascinante que leí hace poco. Mientras me lanzaba a otro discurso científico lleno de detalles desconcertantes, noté que Julián Campos conversaba con Bruno cerca de la popa. Ambos parecían ajenos a los efectos del oleaje que ya había vencido al menos a la mitad de los presentes. Blanca había desaparecido por completo, presumiblemente en el baño de la cubierta inferior. «Tierra a la vista», gritó el capitán Miguel por el altavoz. «Amigos, nos estamos acercando a lo que llamamos el punto de rendición por mareo. Es donde normalmente damos la vuelta si no hemos visto ballenas. Pero hoy tenemos suerte. Hay una manada a unos 5 kilómetros más mar adentro, en la parte más movida de la bahía. ¿Quién quiere continuar?». Un coro de gemidos fue la respuesta, interrumpido solo por el entusiasta «Vamos a por ello», de Julián Campos. Capté la mirada de Miguel y le di una leve inclinación de cabeza. Justo a tiempo, el barco ejecutó una violenta curva que envió a varios invitados más directo a las barandillas. En realidad, intervine con perfecta sincronización, quizás deberíamos considerar regresar. Muchos en nuestro grupo parecen estar experimentando lo que los científicos marinos llaman síndrome interactivo marino malestaroso, una fascinante condición donde... «Sí, regresemos», interrumpieron varias voces al unísono, desesperadas. «Bueno, si insisten», cedió el capitán Miguel con fingida decepción. «Aunque es una pena perdernos la fiesta de alimentación. La forma en que esas ballenas regurgitan krill parcialmente digerido para compartirlo con la manada, es realmente un espectáculo inolvidable». El viaje de regreso fue considerablemente más rápido que el de ida. Con Miguel mostrando algo de compasión y buscando el trayecto más suave para nuestros pasajeros maltrechos. Ya cerca del puerto, me encontré en la barandilla junto a Daniela Campos, quien había demostrado una resistencia notable durante toda la excursión. «Debo decirlo, Dorotea», comentó en voz baja. «Este ha sido el fin de semana de negocios más entretenido que he tenido en años». «Me alegra que alguien lo esté disfrutando», respondí con una pequeña sonrisa. «Oh, no soy la única», dijo, asintiendo en dirección a su esposo y a Bruno, que aún conversaban animadamente en la popa. «Julián está absolutamente encantado. Ha estado quejándose durante años», comentó Daniela, «de lo artificial que se han vuelto estos eventos corporativos sociales. Todas esas conversaciones forzadas, cenas carísimas. Todo el mundo fingiendo pasarlo de maravilla mientras miran el reloj a escondidas». Observé su rostro con atención, tratando de medir su sinceridad. «¿Y esto es mejor?». «Infinitamente», me aseguró, sin dudar. «Es real. Incómodo a veces, sí, pero auténtico». «¿Sabes lo que me dijo Julián anoche? Esa mujer tiene carácter. Me gusta hacer negocios con personas que tienen carácter». Una cálida sensación de vindicación se extendió por mi pecho. Aunque me aseguré de mantener mi expresión neutra. «¿Y tú, Daniela?», le pregunté. «¿Qué piensas de todo esto?». Ella reflexionó un momento,
su mirada desviándose hacia donde Blanca acababa de emerger de la cubierta inferior. Luciendo completamente miserable mientras se aferraba a un banco. Creo, dijo con cuidado, que tu hijo se casó con una mujer muy parecida a la primera esposa de mi marido. Alguien para quien las apariencias importan más que el contenido. Ese matrimonio duró exactamente 3 años. La implicación quedó flotando entre nosotras, sin necesidad de ser explicada. Dar consejos de pareja nunca fue parte de mi formación como bibliotecaria, así que me abstuve. Daniela rió suavemente. No, pero observar la naturaleza humana sí lo fue, ¿no? Tú ves a la gente con claridad, Dorotea. Y eso es una cualidad rara. Cuando el barco atracó y nuestro maltrecho grupo desembarcó, atrapé la mirada de Bruno. La expresión que me dirigió era compleja, parte exasperación, parte admiración. Y algo más que no supe definir del todo. Quizá un reconocimiento. No de la madre que siempre había dado por sentada, sino de la mujer que realmente era. Nos reunimos a las 6 para cócteles en casa de Dorotea, anunció Blanca con un entusiasmo fingido, intentando reagrupar a sus tropas mermadas a pesar de su aspecto desaliñado. Y después tenemos cena reservada en... En realidad, la interrumpió Julián Campos, Daniela y yo estábamos esperando con entusiasmo esa fogata en la playa que mencionó Dorotea. ¿No es así, querida? Absolutamente, asintió Daniela con entusiasmo. Hace siglos que no hacemos algo tan encantadoramente rústico. El rostro de Blanca se congeló en medio de una sonrisa. ¿Fogata? Claro. ¡Qué encantador! Mientras el grupo se dispersaba para recuperarse de la aventura matutina, regresé sola a mi cabaña. Saboreando el aire salado y la certeza de que mis lecciones, cuidadosamente orquestadas, estaban siendo absorbidas. Aunque dolorosamente, por algunos. La excursión de avistamiento de ballenas había logrado exactamente lo que buscaba. Separar a quienes sabían adaptarse y encontrar alegría en lo inesperado. De aquellos esclavizados por sus propias expectativas rígidas. La fogata de esta noche sería la prueba final. La culminación de mi experimento de fin de semana. Una mezcla de venganza dulce y educación necesaria. Al llegar a mi porche, me detuve para mirar el océano. Ese océano que ahora me pertenecía todos los días. Solo queda un acto más, murmuré, abriendo la puerta para prepararme para la noche que vendría. La tarde transcurrió en una paz silenciosa mientras me dedicaba a los preparativos para la fogata. Piqué verduras para mi chili, reuní ingredientes para los sesemores. Y busqué mantas y cojines para hacer la zona de playa lo más cómoda posible. Estas tareas simples y prácticas me devolvieron a mi centro. Recordándome quién era debajo de la trama elaborada que había ejecutado con tanto cuidado. Solo Dorotea Suárez, bibliotecaria jubilada. Finalmente viviendo su sueño costero. Hacia las 4 de la tarde, llamaron a la puerta. Era Bruno, solo, de pie en el porche con una expresión pensativa. ¿Necesitas ayuda con algo? Preguntó, con las manos metidas en los bolsillos. En un gesto que me recordó a su adolescencia. De hecho, sí, respondí, haciéndome a un lado para dejarlo pasar. ¿Podrías ayudarme a llevar estas cosas a la playa? ¿Y Blanca? Está descansando, dijo con la neutralidad medida de alguien navegando un campo minado. El paseo en barco fue complicado para ella. Contuve una sonrisa. Puedo imaginarlo. Trabajamos en silencio cómodo, cargando el carrito con lo necesario para la velada. Mientras Bruno apilaba leña para la fogata. Se aclaró la garganta con algo de vacilación. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. Todo este fin de semana, los alojamientos, el restaurante, el avistamiento de ballenas. Tú lo planeaste todo, ¿verdad? Hasta el último detalle. No era realmente una pregunta. Lo miré a los ojos, sin desviar la mirada. Sí. ¿Por qué? Quiero decir, entiendo que te molestara la invasión. Pero este nivel de organización, parece algo más profundo.
Consideré mi respuesta con cuidado. Quería que comprendiera las corrientes más profundas detrás de mis actos. ¿Te acuerdas cuando tenías unos 8 años y Héctor decidió vender el piano sin consultarme? Bruno frunció el ceño vagamente. Tocabas por las noches. Todas las noches, lo corregí con suavidad. Era mi manera de relajarme después del trabajo. De expresar partes de mí que no tenían otro espacio. Años ahorré para comprar ese piano, antes de conocer a tu padre. Los ojos de Daniela brillaban con la luz del fuego. Tienes que avisarnos cuando empieza. Julián y yo estaríamos encantados de ir, aunque sea solo para escuchar la telaraña de Carlota bajo las estrellas. Una risa cálida y genuina recorrió el grupo, de esa que no nace de la obligación, sino de la compañía compartida. Sentí un nudo en la garganta, una emoción que no me había permitido en años. No era tristeza ni amargura, sino esa punzada silenciosa de saberse vista, por fin, en mis propios términos. Por supuesto, respondí con voz firme. Todos están invitados. Hasta Tamara y Pablo parecían haberse relajado un poco, tomando sus copas y participando en una conversación sorprendentemente animada con uno de los colegas de Bruno sobre el mercado inmobiliario en la costa gallega. No era la oportunidad de networking pulido que Beatriz había planeado. Era real. Y estaba funcionando. Beatriz, por su parte, permanecía mayormente en silencio, espectadora de un evento que alguna vez había intentado controlar. Algún comentario ocasional, sonrisas forzadas, la forma en que su mano se quedaba demasiado tiempo en el brazo de Bruno, todo era parte de una batalla perdida por recuperar un terreno que se le había ido de las manos a lo largo del fin de semana. En un momento dado, se levantó y caminó hacia la orilla, contemplando las olas que se oscurecían. Bruno la siguió, pero solo después de dudar unos segundos. Desde donde estaba, solo podía oír fragmentos de su conversación, llevados por la brisa. Esto no era lo que habíamos planeado. Tendrías que haberme apoyado. Les cae mejor ella que yo, ¿verdad? Bruno no respondió de inmediato. Pero cuando lo hizo, su voz fue serena. Creo que quizá nunca la vimos realmente como es. Regresaron al fuego unos minutos después. Beatriz, más callada ahora, más contenida. No derrotada, no, Beatriz no se rinde así, pero algo había cambiado. ¿Si duraría? No podía decirlo. Algunas lecciones necesitan tiempo para asentarse. Algunas semillas solo florecen bajo presión. Más tarde, mientras los malvaviscos se doraban sobre las brasas y Daniela lideraba con entusiasmo una canción popular que aseguraba recordar del campamento de verano, me disculpé para ir a buscar algo a la casa. Al regresar, llevaba en las manos un álbum de fotos desgastado. El lomo de cuero agrietado, las páginas suaves por el uso y los años. Me senté al lado de Bruno y lo abrí, apoyándolo sobre nuestras piernas. La primera foto era de él, con 7 años, sentado en el banco del piano de nuestra antigua casa, mirándome con la confianza absoluta de un niño que cree que su madre puede lograr cualquier cosa. Lo guardé, dije en voz baja. Todos estos años. Pasó la mano suavemente por la página. Recuerdo ese día, murmuró. Me habías enseñado a tocar Greensleeves. Estabas tan orgulloso de ti mismo, sonreí. Y yo estaba orgullosa de ti. Levantó la vista, encontrando mis ojos. Estoy orgulloso de ti ahora, mamá. De verdad. Sin declaraciones grandilocuentes. Sin reconciliaciones perfectas. Solo honestidad. Y un pequeño paso hacia adelante. Mientras el fuego crepitaba y las estrellas comenzaban a parpadear sobre nosotros, cerré el álbum. El fin de semana había cumplido su propósito. Mañana, todos se marcharían, algunos en silencio, otros con despedidas teatrales. Los Campos firmarían un contrato o no. Beatriz recuperaría su posición o no. Bruno reflexionaría sobre nuestras conversaciones, o elegiría no hacerlo. ¿Y yo? Yo me quedaría. Dolores Salazar. Bibliotecaria. Madre. Estratega.
Una mujer que había reclamado su lugar junto al mar. No por la fuerza, sino con una rebeldía silenciosa, planificación precisa. Y el poder inquebrantable de una vida vivida en sus propios términos. Y eso, decidí mientras contemplaba las llamas. Era la lección final. Me dijo que la autenticidad es rara, y que espera que aprenda a reconocerla antes de perderlo todo persiguiendo otra cosa. La voz de Beatriz era baja, casi insegura. Era la primera vez que la oía hablar sin cálculo. Sin guión, sin agenda pulida. Solo una mujer enfrentándose a los bordes de su propio reflejo. Es un consejo sabio, dije en voz baja, sin apartar la vista del mar. Soltó una risa corta, sin alegría. Dijo que le recordabas a ella cuando era joven. No de la forma que me gustaría, claro. Pero creo que lo dijo como un cumplido. Daniela no desperdicia palabras, respondí. Dice lo que piensa. Beatriz asintió lentamente, sus dedos apretando con suavidad el asa de su taza. No vine aquí esperando aprender nada, admitió. Sinceramente, solo quería que todo se viera bien. El fin de semana, la casa, los clientes, el trato. Tenía todo planeado. Pero nada salió como lo había imaginado. No, dije con suavidad. Salió como tenía que salir. Entonces se volvió hacia mí, buscando algo en mi rostro, quizás rencor, quizás perdón. Lo que hiciste, fue calculado. Deliberado. Pero no fue cruel. No, asentí. Ser cruel habría sido más fácil. Lo que hice tomó tiempo. Paciencia. Disciplina. Y amor, aunque no lo creas. Beatriz parpadeó, claramente sorprendida. ¿Amor? Amo a mi hijo, dije. Lo que significa que me importa el tipo de vida que construye. El tipo de matrimonio en el que está. La clase de persona en la que se convierte. Dejé que las palabras se asentaran. Y me amo lo suficiente como para no ser pisoteada por la ambición de nadie, por muy elegante que se vista. Beatriz desvió la mirada, con los ojos vidriosos. Durante un largo momento, ninguna de las dos dijo nada. Luego, preguntó en voz muy baja. ¿Crees que soy una mala persona? No, respondí, porque era cierto. Creo que has aprendido a sobrevivir controlándolo todo. Eso no es lo mismo que ser mala. Pero es agotador, para ti, y para todos los que te rodean. Volvió a quedarse en silencio. Una gaviota chilló en lo alto. El viento cambió ligeramente, trayendo consigo el olor salado de la marea baja. No sé cómo cambiar, dijo. Eso no es verdad, le respondí. Cambiaste en el momento en que pediste sentarte aquí esta mañana. Asintió lentamente, como si estuviera poniendo a prueba la idea. Nunca había visto a Bruno mirarte como lo hizo anoche, dijo. Creo que nunca entendí cuánto de sí mismo tuvo que enterrar para encajar en nuestro mundo. No tienes que perderlo, le dije. Pero sí tienes que encontrarlo donde realmente está, no donde tú crees que debería estar. Sonrió débilmente, parpadeando para contener las lágrimas. Puede que necesite ayuda con eso. No eres la primera mujer que se siente un poco perdida, dije. La clave está en darse cuenta de que no es demasiado tarde para dar la vuelta. Volvimos a quedarnos en silencio, esta vez más suave, más compañeras. La marea comenzaba a subir. El fin de semana había sido mi historia por contar, pero quizá ahora, un nuevo capítulo estaba empezando. No solo para mí. Para todas nosotras. Cuando Beatriz se levantó para volver a la casa, se detuvo en la puerta. ¿Dolores? Sí. Gracias, por todo. Asentí una sola vez, y ella desapareció adentro. Esperé, dándole el espacio para continuar. Dijo, tu suegra me recuerda a mí hace 30 años, antes de que aprendiera que el control es una ilusión, y que el único poder real proviene de la autenticidad. Los dedos de Beatriz se apretaron alrededor de su taza.
He estado tratando de decidir si fue un cumplido o una crítica. Quizás no fue ninguna de las dos, sugerí. Simplemente una observación de alguien que ha recorrido un camino que tú apenas estás empezando a transitar. Se volvió para mirarme directamente, con una expresión más abierta de lo que jamás le había visto. Todo este fin de semana, tú lo planeaste todo, ¿verdad? Los alojamientos terribles, la confusión con el restaurante, ese infernal paseo en barco. Todo fue deliberado. Sí, admití simplemente. Para mi sorpresa, no reaccionó con enojo ni con acusaciones defensivas. En cambio, una sonrisa, tímida y algo resignada, se dibujó en la comisura de sus labios. Fue impresionante, meticuloso, en realidad. No pensé que fueras capaz de algo así. La mayoría de la gente no lo cree, reconocí. Ese es precisamente el punto. Querías darme una lección. No era una pregunta. Quería establecer límites, corregí con suavidad. Demostrar que mi casa, mi tiempo y mi dignidad no son bienes que puedan usarse a tu conveniencia. Beatriz dio un sorbo a su café, reflexionando. ¿Sabes? En mi mundo, el profesional, el respeto no se pide. Se toma. Identificas lo que quieres, diseñas una estrategia para conseguirlo, y ejecutas sin titubeos ni disculpas. Y, sin embargo, aquí estamos, observé, con los campos conectando más auténticamente conmigo, una bibliotecaria jubilada en una modesta casita de playa, que contigo y tu experiencia de lujo cuidadosamente orquestada. Una sombra de dolor cruzó su rostro, reprimida con rapidez, pero inconfundible. Sí, aquí estamos. Algo en su tono, tal vez resignación, o quizás reflexión sincera, suavizó mi postura. Beatriz, ¿puedo preguntarte algo? Asintió, con un gesto cansado. ¿Qué esperabas lograr este fin de semana? Más allá de impresionar a los campos y a los colegas de Bruno, ¿qué resultado deseabas realmente? La pregunta pareció tomarla por sorpresa. Miró su café como si ahí pudiera encontrar la respuesta. Seguridad, dijo al fin, con una voz tan baja que casi no la oí. La posición de Bruno en la firma no es tan sólida como todos piensan. La cuenta de los campos es decisiva para que logre el ascenso a socio. Era información nueva. Una grieta en la fachada pulida que solía mostrar. No lo sabía. Nadie lo sabe. Bruno no quiere que se sepa. Alzó la vista, con una expresión inesperadamente vulnerable. Mis padres pasaron apuros económicos toda mi infancia. El negocio de mi padre fracasó 2 veces. Nos mudamos constantemente, siempre reduciendo gastos, siempre perdiendo estatus. Guardó silencio un momento. Juré que jamás viviría así de adulta. La comprensión amaneció en mí. Las piezas comenzaron a encajar. Así que la ropa de diseñador, las vacaciones lujosas, el escalar socialmente. Seguro, terminó por mí. Si tienes las conexiones correctas, vistes como se espera, vives en el vecindario adecuado, estás protegida. Al menos eso es lo que siempre he creído. La confesión quedó suspendida entre nosotras, sorprendentemente honesta en alguien acostumbrada a las apariencias. Comencé a verla con otros ojos, más allá de la superficie pulida, a la niña ansiosa que había crecido creyendo que el estatus equivalía a seguridad. La seguridad es importante, concedí, pero rara vez proviene de validación externa. Beatriz, la verdadera seguridad, la que te sostiene en los momentos difíciles, viene de dentro. De saber quién eres y sostenerte en esa verdad sin importar las circunstancias. Ella me estudió, pensativa. Como tú cuando Héctor despreció tu sueño de tener una casa en la playa. Cuando vendió tu piano. Así que Bruno le había contado nuestra conversación. Sí, respondí. Aunque tardé mucho en aprender esa lección. No quiero lo mismo para mí, ni para Bruno. ¿Qué quieres decir? Elegí con cuidado mis siguientes palabras, sabiendo que ese momento de apertura podía ser breve. Veo que Bruno se está convirtiendo en lo que los demás esperan de él, en lugar de ser quien realmente es.
Así como veo que tú estás persiguiendo símbolos externos de éxito, en vez de descubrir lo que de verdad te haría feliz. Ambos caminos, continué, conducen al mismo destino, despertar un día rodeados de todo lo que creías querer, solo para darte cuenta de que esa vida no te pertenece. Beatriz permaneció en silencio largo rato, su mirada perdida en el océano. No sé cómo ser de otra manera, admitió por fin. Esto es lo que soy. Lo que he tenido que ser. No, dije con dulzura. Es lo que has elegido ser. Y eso marca la diferencia. La puerta corrediza se abrió de nuevo, y Bruno apareció, despeinado, con ojeras, pero de algún modo más ligero que en años. Buenos días, murmuró, dirigiéndose directamente a la cafetera visible desde la ventana de la cocina. Beatriz y yo intercambiamos una mirada, no exactamente de complicidad, pero sí de reconocimiento. Algo había cambiado entre nosotras, aunque aún no sabíamos si ese cambio sería duradero. Bruno se irguió en su asiento, alerta pero tratando de mantener la compostura. Por supuesto, dijo. Estaré encantado de repasar los detalles. Julián asintió, pero luego miró tanto a Bruno como a Beatriz antes de continuar. No se trata solo de los números, ni de la estructura, ni de los aspectos financieros. Eso estaba bien. Pero este fin de semana nos mostró algo más importante, cómo las personas manejan la presión. La incomodidad. El cambio. Dirigió su mirada a Beatriz, no con dureza, pero sí con la determinación de quien ya ha tomado una decisión. Y cómo reaccionan cuando las cosas no salen como se habían planeado. Beatriz bajó la vista, pero, para su crédito, no se estremeció ni se puso a la defensiva. Vi cómo apoyaba las manos suavemente sobre el regazo, con los dedos relajados. Un gesto pequeño, pero significativo. Julián continuó. Buscamos socios en quienes podamos confiar, no solo para obtener resultados, sino para hacerlo con integridad. Eso implica ser flexible. Escuchar. Entender el valor de la comunidad. Se volvió hacia mí y levantó su taza de café en un pequeño gesto de reconocimiento. Y, quizá más que nada, saber cuándo dejar de fingir. Daniela sonrió con dulzura, apoyando la mano suavemente sobre el brazo de su esposo. La autenticidad es rara en los negocios, Dolores. Pero lo es aún más en la vida. Gracias por recordarnos su valor. Incliné la cabeza una vez más, esta vez permitiéndome una sonrisa genuina. Con gusto. Es algo que también tuve que recordarme a mí misma. Bruno se notaba visiblemente conmovido, la tensión en sus hombros cedía ante una sensación tranquila de alivio, y algo más profundo, el reconocimiento de sí mismo. Gracias a ambos, dijo. Esta semana repasaremos todo. Estoy con muchas ganas de dar los siguientes pasos. El brunch terminó con apretones de manos cálidos, abrazos sinceros y promesas de mantenerse en contacto. Maggie nos preparó una cajita con muffins extras, por cuenta de la casa, y al salir al aire fresco, impregnado del olor salado del mar, sentí algo que no esperaba al inicio del fin de semana. Paz. No solo la ausencia de conflicto, sino la presencia de algo más profundo, respeto ganado, dignidad recuperada y el silencioso comienzo de algo nuevo. Beatriz se puso las gafas de sol y, al llegar al estacionamiento de grava, se volvió hacia mí. ¿Tú, considerarías ayudarme a organizar un evento comunitario aquí? Algo pequeño. Real. No para clientes, solo, para la gente. La observé por un momento, sorprendida pero no desconcertada. Sí, respondí, simplemente. Creo que me gustaría. Ella asintió, sin llegar a sonreír, pero más cerca que en cualquier otro momento del fin de semana de mostrar algo auténtico. Luego se dio la vuelta para reunirse con Bruno junto al coche. Tu enfoque sobre la reutilización adaptativa de nuestra propiedad en Boston muestra una innovación genuina, dijo Julián, pero creo que se beneficiaría de un enfoque más centrado en la comunidad. Bruno se inclinó hacia adelante, claramente sorprendido, pero rápidamente interesado. ¿Qué estás imaginando?, preguntó. Algo que honre la historia del vecindario mientras crea espacios para una conexión genuina,
explicó Julián, quizás incorporando un centro cultural o un componente educativo. Julián me dirigió una mirada. Las ideas de tu madre sobre construir comunidad a través de experiencias compartidas han sido reveladoras. Vi el momento en que Bruno comprendió lo que estaba ocurriendo, que los campos habían sido más influenciados por mi enfoque auténtico que por las impresiones cuidadosamente orquestadas de Beatriz. Para su crédito, se adaptó con rapidez, mostrando un entusiasmo genuino por las posibilidades creativas que surgían mientras discutían nuevas direcciones para el proyecto. Beatriz permaneció inusualmente callada durante el intercambio, con una expresión más reflexiva que amenazada. Cuando Daniela mencionó la necesidad de que el proyecto reflejara la cultura local auténtica en lugar de un prestigio importado, vi a Beatriz asentir levemente, como reconociendo una verdad que apenas comenzaba a comprender. Después de que los campos partieron hacia Boston, prometiendo agendar una reunión formal la semana siguiente, los tres nos quedamos tomando café. El fin de semana estaba terminando, pero sus repercusiones continuarían mucho después de que todos volvieran a sus vidas habituales. Bueno, dijo Bruno, rompiendo el silencio contemplativo. Eso fue diferente a lo que esperábamos. Sin duda, coincidí, con serenidad. Julián básicamente rediseñó todo nuestro enfoque basándose en conversaciones contigo alrededor de una fogata, continuó, sacudiendo la cabeza con asombro. Conversaciones sobre historias de fantasmas y programas de lectura. Las personas se conectan a través de experiencias auténticas, Bruno, no de puestas en escena, dije, mirando a Beatriz, quien contemplaba su taza de café con una introspección poco característica. Los campos ya tienen suficiente riqueza y estatus en su vida diaria. Lo que respondieron fue a la autenticidad, algo cada vez más escaso en sus círculos. He estado enfocándolo todo mal, dijo Beatriz de pronto, alzando la mirada. No solo este fin de semana, sino todo. Me sostuvo la mirada directamente. He estado tan concentrada en crear la impresión perfecta que pasé por alto lo que realmente importa para personas como los campos. Para la mayoría de las personas, la corregí con suavidad. La conexión no se trata de impresionar, Beatriz. Se trata de ver a los demás, de verdad, y permitir que te vean a ti también. Bruno extendió la mano y tomó la mía. Lo siento, mamá. Por darte por sentada, por no defender tus límites, por olvidar quién eres en realidad debajo del rol de madre complaciente que yo mismo te asigné. Y yo también lo siento, añadió Beatriz, con palabras que claramente no le eran familiares, pero no por ello menos sinceras. Por tratar tu casa como un hotel, tu tiempo como un recurso que podía usar, y tus sentimientos como una molestia. Apreté la mano de Bruno y asentí hacia Beatriz. Gracias a ambos. Significa mucho para mí. Entonces, ¿y ahora qué? Preguntó Bruno, y la pregunta abarcaba mucho más que nuestros planes inmediatos. Ustedes regresan a Boston, respondí. Yo tengo una casa que organizar, libros que desempacar y una comunidad con la que reencontrarme. ¿Y nosotras? Dijo Beatriz, haciendo un gesto entre ella y yo. Nuestra relación. Consideré su pregunta con cuidado, consciente de que este momento marcaría el tono para lo que viniera después. Creo que podemos empezar de nuevo, Beatriz. No olvidando lo que ha pasado, pero acordando tratarnos con más honestidad y respeto de aquí en adelante. Me gustaría eso, dijo en voz baja. Y quizá la próxima vez que me visites, añadí con una pequeña sonrisa, consideres llamar antes, y traer a menos de 22 personas. La tensión se rompió cuando ambos rieron, el sonido llenando el pequeño café como una promesa de días mejores. Mientras caminábamos de regreso a mi cabaña para que hicieran su equipaje final, sentí una ligereza curiosa. El fin de semana había logrado lo que me propuse, aunque no exactamente como lo planeé. Se habían establecido límites, sí, pero también había surgido algo inesperado junto a esa victoria, las bases para una relación más auténtica con mi hijo, y con la mujer que él había elegido. «Sabes», dijo Bruno al llegar a mi porche. «Papá nunca habría creído que fueras capaz de orquestar todo este fin de semana. Siempre te subestimó». «Muchas personas lo hicieron», respondí sin rencor. «Incluso yo, durante mucho tiempo». «Ya no más»,
observó Beatriz, con una nueva percepción. Ahora sabes exactamente quién eres. Sonreí, contemplando la vista de mi cabaña con sus contraventanas azules y el océano más allá. El sueño que me había negado a abandonar, a pesar de años de desprecio y duda. Sí, afirmé con tranquilidad. Creo que sí lo sé. Después de su partida, la casa quedó en silencio, pero no un silencio vacío, sino lleno de posibilidades. Me moví por la casa lentamente, reclamando cada espacio como verdaderamente mío ahora que la invasión del fin de semana había concluido. En la habitación de invitados, encontré un pequeño paquete sobre la cama recién tendida, envuelto en un papel azul sencillo con una nota en la caligrafía de Bruno, para nuevos comienzos. Dentro había una fotografía enmarcada que nunca había visto antes. Bruno, de unos 5 años, sentado en mi regazo mientras le leía, ambos completamente absortos en la historia. La imagen capturaba algo esencial de nuestra relación, antes de que las expectativas externas y las concesiones nos moldearan a ambos. Debajo de la foto, Bruno había escrito: para la mujer que me enseñó el poder de las historias, los límites y las segundas oportunidades. Ahora estoy escuchando. Coloqué el marco en mi mesita de noche, donde sería lo primero que viera cada mañana y lo último cada noche. Luego llevé mi libro favorito y una taza de té a la terraza, acomodándome en lo que ahora pensaba como mi silla, para observar cómo la luz de la tarde jugaba sobre el agua. El drama del fin de semana había concluido, pero una nueva historia apenas comenzaba. Una historia en la que Dolores Salazar, al fin, era la autora de su propia vida, y no un personaje secundario en la narrativa de alguien más. Abrí mi libro mientras la brisa marina pasaba suavemente las páginas, y sonreí ante la perfecta sencillez de ese momento por el que había trabajado tanto. Algunos sueños tardan más que otros en realizarse. Algunos límites requieren una defensa dramática antes de ser respetados. Y algunas de las lecciones más importantes de la vida llegan en envoltorios inesperados, incluso en forma de 22 invitados no deseados, justo en el primer día de tu merecido nuevo comienzo. Pero, sentada allí, rodeada por los resultados tangibles de mi perseverancia, no podía evitar pensar que el momento había sido perfecto después de todo. Porque, ¿qué mejor manera de reclamar mi lugar en el mundo que demostrando, a los demás y a mí misma, exactamente en quien se había convertido Dolores Salazar? Levanté mi taza de té en un brindis privado hacia el horizonte. Por los nuevos capítulos, susurré. Que estén escritos enteramente con mi propia mano.